Ahora damos la bienvenida a nuestro segundo panelista, Leonidas Hernán Valenzuela Castillo, con su ponencia Creación de un cuadernillo para comprender los principales componentes de la caligrafía china. Bueno, yo voy a ser un poco desordenado porque no me gusta estar mucho rato quieto en un solo lugar. Y así que espero no distraerlos y espero que cámara me siga. ¿Ya? Como ya dieron mi presentación, voy a probar a ver si funciona. A ver. ¿Apuntar para allá? Sí, está encendido. Ay. Ahí terminé. ¿Eso fue la presentación? Ahí sí. Ya. Hoy les vengo a hablar sobre creación de un cuadernillo para comprender los principales componentes que tiene la caligrafía china. Me equivoqué. Temas que voy a mencionar, no tanto en profundidad, algunas cosas, pero sí algunas voy a entrar en detalle porque son los que he creado. Por ejemplo, escritura china, tengo que mencionarla porque mi tema es relacionado a ello. El cuadernillo, el cual creé, el impacto didáctico que ha generado este cuadernillo en mis estudiantes, los alcances que ha tenido este cuadernillo en los estudiantes y una proyección que ya tengo hacia el cuadernillo como hacia los estudiantes. Si voy muy rápido me avisan. Es para el otro lado. Entonces, como mencioné el tema de la escritura china, tenemos que tener en cuenta lo básico. ¿De dónde comenzó? ¿Quién creó los caracteres chinos? Tal como ahí está el autor Wu Shen en su publicación en el 2022, dice de que fueron creados por Zhang Jie, que según él es una leyenda antigua china. Para los que conocen más la información, saben que los primeros comienzos fueron escritos en caparazón de tortuga, ¿cierto? Gracias. Entonces, teniendo eso en cuenta, la base de todo o de la escritura china parte desde Zhang Jie para los chinos. Para nosotros tenemos que adecuarnos a esa información. Ahora, no quiero indagar mucho en esto porque no es el tema, sino que más en los componentes principales que tienen los caracteres chinos. Uno dice, el primer impacto que tienen, por ejemplo, mis estudiantes, voy a hablar de mis estudiantes, tal como mencionaron en mi presentación, yo hago clases en un liceo, escuelas secundarias para muchos. Entonces tengo estudiantes desde primero medio hasta cuarto medio. Entonces llegan en primero medio sin conocer nada de la cultura china. Entonces el primer impacto que tienen ellos cuando les presento un carácter es como, ¿qué es ese enredo? ¿Qué es eso? Pues basándonos en eso, yo tengo que explicar todo lo que puedo encontrar de información relacionada a los caracteres. Tal como puse ahí la cita de Gabriel García Noblajes en su publicación del 2012, menciona como varias características donde fueron agrupados varios caracteres. Como para mencionar algunos, pictogramas, sinogramas, pictofonogramas, que son los radicales. Entonces hay un sinfín de información que hay que enseñarle a los estudiantes para que puedan comprender el origen o el por qué se crean los caracteres. Ya sabemos quién fue el creador, fundador de los caracteres. Ahora falta el por qué se fueron o se formaron de esa forma,
tienen ese aspecto. Todos saben, al menos acá, la gran mayoría que ha escrito algún carácter, al menos una vez, saben que son conocidos como pictogramas. Ahora, ¿qué son los pictogramas? Hay que explicarlo. Yo les digo a mis estudiantes, para que ellos lo puedan entender, figuras, objetos reales llevados a algo gráfico, que en otras palabras sería un carácter. Por ejemplo, tenemos el de árbol, que es muy similar. Es el pictograma más famoso y más simple de identificarlo. Entonces, teniendo esta información, nació en mí la necesidad de poder crear algo donde retener toda esta información. Porque no basta solamente con saber escribir un carácter, sino que hay que comprender el por qué es de esa forma. O los componentes, por qué me entregan ese significado. Entonces, de ahí nació el título de mi ponencia, de la creación de un cuadernillo para comprender los principales componentes de los caracteres chinos. Espero no equivocarme. Sí. Basándonos en esto, en la escritura de los caracteres chinos, uno dice, pero ya, ¿qué tiene de interesante este cuadernillo? ¿Cuál es la función que yo le quiero dar en el cuadernillo? Pues es sencillo. Si uno busca en internet plantillas de caligrafía, le van a aparecer estos dos ejemplos. Son los más comunes, pero si analizamos los que están acá, por ejemplo, el que está allá tengo problemas con saber cuál es mi derecha y cuál es la izquierda, así que el que está más allá, si lo vemos, tiene para poder escribir el pinyin más el carácter. ¿Me entrega una información extra? No. ¿Me dice cuántos trazos tiene? Tampoco. ¿Me dice por qué radicales tiene? Mucho menos. El de que está más acá me entrega el carácter de una forma escrita arriba, me entrega el pinyin, me dice la cantidad de trazos y el significado. ¿Me dice radicales? ¿Me dice si es un pictofonograma, si es un pictograma, si es un carácter indicativo, si es un carácter compuesto? No me entrega nada de eso. Entonces fue ahí donde creé el cuadernillo pensando en que no quiero que copien por copiar, no quiero que practiquen por querer practicar, sino que quiero que los estudiantes analicen y lleguen a pensar, generar el pensamiento crítico del por qué se creó y qué componentes me generaron para poder tener ese significado. Porque si bien me quedo con estas plantillas y tal como me mencionaron, una idea, imprimo hartas, lo anillo y tengo mi cuadernillo. Pero ¿cuál es la finalidad de eso? Voy a practicar, pero no voy a memorizar el carácter, pero no me voy a entregar en mayor información. Lo puedo hacer a la pinta mía, pero no voy a generar el orden correcto de escritura que tiene que tener el carácter. Entonces, pensando en todo eso, pero no equivocarme, creé mi cuadernillo de caligrafía. Dice Zhongwen Shufa, reglas de chino, por decirlo así. Cuadernillo de caligrafía. Esa es la portada, esa es la segunda hoja que tiene. ¿Y por qué? Ustedes dirán, ya, pero ¿por qué tiene nombre, dirección, celular, correo? Porque quiero que los estudiantes tengan ese sentimiento de propiedad hacia el cuadernillo. Porque en ese caso le entrego una hoja y ya tomen, ahí está. Pero al final las hojas las pierden. En cambio, un cuadernillo que se genera ya si bien con recursos que entrega el liceo, pero contiene, al ponerle su nombre, lo hacen perteneciente a ellos. Entonces le da un sentimiento de propiedad, lo cual es diferente si le entrego una hoja. Entonces, le ponen su nombre, su dirección, su número de teléfono y su correo electrónico. Tal como están en los cuadernos que uno compra normalmente.
Entonces, esta es la primera parte, o tercera hoja, que tiene mi cuadernillo. Ustedes se preguntarán, ya, qué interesante. Esto se ve triplicado, me voy a acercar un poquito. Esta parte más estas dos filas se ve triplicado en una hoja 3 veces. Entonces eso quiere decir que por hoja yo puedo escribir 3 caracteres diferentes. Ahí tengo información del carácter y casi las mismas plantillas que les mostré, ¿cierto? Entonces, en el primer rectangular arribita, yo pongo el pinyin de qué, de mi carácter que yo voy a escribir, ¿cierto? En el recuadro más grande, yo voy a escribir el carácter que quiero practicar, que quiero desglosar. Y ustedes se preguntarán, ¿qué va en la información del carácter? Pues, en la información del carácter debería ir, sí o sí, al menos yo pido, que esté el significado, para saber qué están escribiendo, los números de trazos. Acá yo de repente hago con mis estudiantes de que escribo el carácter y ellos me digan cuántos trazos creen que tiene el carácter. A veces le achuntan, a veces no. Pero al menos lo estoy haciendo participar y no llegar y copiar. Radicales. ¿Cuántos radicales y qué radicales tiene? Ahora, tal como puse ahí, si es un pictofonograma, sabemos que pictofonograma es un carácter compuesto que tiene dos cosas, dos radicales por lo general. Una parte me entrega el significado y la otra parte me entrega lo que es la fonética. Entonces, para que se entienda, uno me entrega la parte semántica y el otro la pronunciación. ¿Y cómo lo van a saber los estudiantes? Por medio de los radicales. ¿Y cómo se van a dar cuenta ellos? Porque de repente los radicales ni juntan ni pegan, no tienen mucha relación entre ellos. Para aquellos que han escrito alguna vez algún carácter y han desglosado, se darán cuenta de que hay caracteres que ni juntan ni pegan su definición con los radicales que los componen. Y por último, tienen ellos que escribir un ejemplo en donde se esté usando el carácter que hemos desglosado. Ahora, toda esta información yo la pido, pero es el estudiante que vela si la información que va a colocar ahí es relevante para él y no para mí. Porque al final y al cabo yo no quiero que ellos copien lo que yo voy a copiar, escribir en la pizarra. Quiero que ellos entiendan del significado y que ellos interpreten y le den su propio significado. ¿Para qué? Para que al momento de leerlo logren decir, en sus propias palabras, esto es esto. Yo le voy a dar mi definición, la más técnica posible. Pero al final en palabras técnicas no es muy suficiente para que los estudiantes logren entender. Entonces, les doy la posibilidad de que ellos puedan interpretar la información que yo les he entregado. Porque a mí no me va a servir, les va a servir a futuro a los estudiantes. Ustedes se preguntarán, ¿qué irán en estas dos filas? ¿Cierto? Porque ya tengo la primera parte donde va toda la información, donde va el pinyin, donde va el carácter. Sí, ya estoy terminando. En la primera fila iría el orden de los trazos. Todo profesor chino sabe de que cada carácter se escribe de cierta manera porque tiene un orden. Y los que están estudiados saben que eso es así. Entonces, la segunda fila de cuadros sería la parte donde ellos podrían practicar el carácter. Ahora, si quieren practicar aún más y estos espacios les no son suficientes, se le entrega otra hoja o saltan al siguiente espacio. Entonces, el impacto didáctico, no sé si se logra ver muy bien, pero acá yo escribo un carácter, esa es mi letra, muy fea, lo sé, donde si se dan cuenta puse significado, número de trazos, radicales y un ejemplo. En el significado yo se los doy, pero al final el estudiante es quien decide cuál de los dos poner,
¿Cuál se le acomoda? El número de trazos, le pregunto a mis estudiantes cuántos trazos logran identificar. Ver, número. Ahora, como yo ya tenía que haber visto los radicales más comunes, y los cuales mis estudiantes también lo escribieron, le digo, ¿qué radicales tiene? Ellos me dicen, mujer, hijo. Ya, ¿y qué tienen en común eso? Nada. Pero ahí le tengo que dar el por qué que Jao tiene el radical de mujer y el radical de hijo. Entonces logran entender, ya, entiendo. Por eso significa bueno y bien. Y abajo escribo el orden de los trazos. ¿Para qué? Para que mis estudiantes puedan escribir, da lo mismo, después como le escriban a su orden, da lo mismo. Pero al menos yo voy a estar claro de que le enseñé el orden correcto. Aquí hay fotos de estudiantes de primeros medios donde ellos practican la caligrafía mediante este cuadernillo. Actualmente tenemos en el liceo más de 300 estudiantes aprendiendo chino mandarín. Entonces, este material es individual, único para cada estudiante. Ustedes dirán, ya es un desembolso bastante significativo. Pero el liceo lo ha gestionado para que los estudiantes puedan practicar porque vieron que es necesario para ellos. Porque, como lo mencionó el expresidente en la mañana, dijo que el escribir caracteres ayuda al desarrollo de la mente, del cerebro, para la formación del desarrollo artístico. Entonces, con mayor razón hay que hacerlo. Generamos artistas. Entonces, aquí tenemos estudiantes de segundo medio haciendo otros tipos de caracteres porque hay que subir la dificultad. Entonces, alcance. Desde primero medio hasta estudiantes de cuarto medio ha habido una disminución en el momento de escribir los Hanzi. También han podido identificar los caracteres chinos en productos chinos. Y la habilidad que ellos han generado es poder leer sin necesidad de pinyin. Proyección. Queremos patentar el tema del cuadernillo para así poder mejorar las ediciones y poder comercializarlo no solamente a liceos, sino que a cualquier persona que lo requiera. Derecho de autor para que no provoquen el plagio y como proyección especial, alcanzar los estudiantes el logro del proceso de lectura y escritura de Hanzi con facilidad. Entonces, todo va de una mano en pro de los estudiantes. Ahí está la bibliografía de donde extraje toda la información y xixitachia. Y acá ando con 2 cuadernillos en blanco y un cuadernillo de uno de mis 2 estudiantes que me andan acompañando el día de hoy, donde si ustedes después en el coffee se quieren acercar a verlo, yo no tengo ningún problema. Ahora, si gustan, a mis 2 estudiantes se pueden acercar a hablarles y preguntarle qué tan significativo le ha servido el cuadernillo. Así que eso, muchas gracias.